Vamos a ver el campo en el que el gobierno tiene que pelear para el control de la inflación. Da la sensación de que Sánchez no está por ninguna de las propuestas que le hace el Partido Popular. Ya saben, rebajar el IVA de la alimentación, pero en serio, carne, pescado, conservas, etcétera. Está en otra línea de pensamiento, subir los salarios. Y hoy el presidente Pedro Sánchez comunicaba en el Senado su intención ya acordada con los sindicatos, que no con la COE, es subir el salario mínimo interprofesional un 8%, hasta una cifra relativamente pequeña, pero que no sé yo si es el momento de 1.080 euros. Bueno, bienvenido sea. En ese sentido, lo que a mí me sorprende es que lo tenga previsto, lo anuncie en el Senado. Teóricamente hoy había una reunión con los agentes sociales o los llamados agentes sociales para informarles o para comunicarles o para negociar, no se sabe muy bien qué, a la cual la COE no ha asistido, pero oiga, es que esto es una competencia exclusiva del Gobierno. Puede informar, pero no es objeto de negociación. Por tanto, la responsabilidad exclusiva de la subida del salario mínimo es del Gobierno, y eso es lo que dice el mandato incluso constitucional. ¿1.080 es mucho o es poco? Bueno, a mí me parece que sigue siendo insuficiente. El compromiso que en la foto que se hicieron los agentes sociales con el presidente del Gobierno, el compromiso que en su día adquirieron cuando empezaron estas grandes subidas del salario mínimo, era llegar al final de la legislatura con el 60% del salario medio. Eso tendría que haber llevado al salario mínimo este año, que es el último de la legislatura, por encima de los 1.200, 1.215, 1.919, por ahí, en ese intervalo. Oiga, una vez más, no se cumple. Queda muy bien. La pregunta del millón es, oiga, ¿con 1.080 euros se puede vivir en España? ¿Tienes para alquilar un piso? ¿Tienes para comprar con una subida de precios, por ejemplo, cesta de la compra por encima del 15%? Entonces, la situación es esta. Oiga, si el salario mínimo es teóricamente el salario de referencia para aquella gente que se incorpora al mundo del trabajo, es decir, para esos jóvenes o aquellos trabajos de menor cualificación, oiga, entonces, ¿a dónde tenemos que ir con el resto de los salarios? Este es el problema. Porque los salarios de esa gente más cualificada, esos salarios de convenio, están creciendo al 2,6%. O sea, es que los empleados públicos, un segundo, pero es que esto me calienta mucho, es decir, que el Gobierno, la gente que depende de él, si es tan bueno subir el 8%, que yo lo apoyo y subiría más, oiga, ¿por qué no ha subido usted eso a los empleados públicos? Y les ha dejado en el 4%, que no llegan, al 3,5%. ¿Por qué no sube el 8% a los empleados públicos? ¿Por qué no estamos diciendo que los médicos, por ejemplo, se están marchando fuera a otros países porque los salarios son bajos? ¿Por qué no se sienta usted y sube los salarios de los médicos y les pone un salario de 2.000 o 3.000 euros para que no se marchen fuera y tengamos una atención sanitaria decente? ¿Dónde están las prioridades de este Gobierno? Es decir, ¿cuál es el valor y la realidad del salario mínimo y para qué tiene que servir? Si es un indicador de referencia para otros salarios, a lo mejor lo que hay que hacer es situar este en un intervalo, digamos, de incorporación al mundo activo y derivar en estos años donde haga más falta, y a lo mejor hay que subir más el dinero a aquellos profesionales que son necesarios para cubrir los servicios esenciales de este país. Efectivamente.